Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este primer encuentro. La directora del Núcleo de Investigación, ESIENTEC, la doctora Graciela Santos, dará inicio a este primer encuentro de Cátedra Abierta. Muy buenas tardes, bienvenidos. En realidad quería comentarles al principio un poco cómo fue surgiendo esta idea de armar una cátedra abierta para la formación docente, para la educación inclusiva. En los niveles secundario y universitario es frecuente que un estudiante expuesto a reiteradas situaciones de fracaso abandone. Esto deja una importante sensación de fracaso en el estudiante, de frustración, pero también en los docentes, porque de alguna manera, a pesar de los esfuerzos, se ve inconclusa, es decir, que ese estudiante no pueda terminar con la propuesta educativa que se ha planteado. Entendiendo por educación inclusiva un modelo educativo que facilita el aprendizaje exitoso para todos los niños y jóvenes, es en la formación docente donde pensamos que deberíamos comenzar a realizar algunas acciones para encaminarnos a orientar los esfuerzos académicos. La práctica docente sitúa al profesional en un estado de permanente toma de decisiones en el aula, tanto sobre el conocimiento a ser enseñado en determinados contextos, a un grupo determinado de estudiantes, que son personas con capacidades, posibilidades e historias personales y escolares diferentes. Esta tarea exige una formación permanente y la diversidad entonces con que nos encontramos en el aula es lo que habría que empezar a considerar. Y estos aspectos en la formación docente aún no son reconocidos como obligatorios en los programas, ni tampoco en los estándares que se están planteando para los profesorados universitarios. Por otro lado, los estudiantes con frecuencia nos reclamaban que por ahí tenían algunos estudiantes con algunas dificultades que ellos no habían estudiado en sus carreras y que no sabían cómo abordarlos y no sabían qué hacer, pero ellos se daban cuenta que había una dificultad pero no tenían las herramientas. Nosotros tampoco, porque tampoco tenemos formación en estas dificultades. Y es así como hace unos meses comenzamos a pensar en posibles líneas de acción para complementar la formación docente que se realiza en el profesorado. Y contactamos entonces con papás y profesionales de DIFAM Tandil y surge esta propuesta de cátedra abierta que durante el 2005 trataremos de la dislexia. ¿Sí? Digamos, y las dificultades de aprendizaje. Y eso es para lo que los hemos invitado. Y ahora A continuación, Fabián Merlo nos comentará las actividades que se vienen realizando en el área de discapacidad. Fabián es responsable de la Comisión sobre Discapacidad de la Secretaría de Extensión, integrada por referentes de toda la universidad. Desde esta área se trabaja para garantizar igualdad de derechos en el acceso físico, académico y comunicacional de todas las personas con discapacidad que estudian y trabajan en nuestra universidad. Bueno, muchas gracias. Mi apellido es Melo en vez de Merlo, pero etimológicamente tienen la misma raíz en la Portugal y la España antigua.
Bueno, más allá de eso, nuevamente bienvenidos al Centro Cultural Universitario. Acá funciona la Secretaría de Extensión, ¿no?, donde está anclada la Comisión sobre Discapacidad de la Universidad. Es una comisión que está empezando a funcionar en el 2012, al principio del 2012, y tiene como objetivo el seguimiento y el aconsejamiento de las áreas de la universidad para que los alumnos ingresen, permanezcan y se gradúen en la universidad. Sabemos que hay un ausentismo, una deserción importante en los alumnos del nivel universitario, y las personas con discapacidad suelen tener un porcentaje mayor de deserción en la universidad. Así que con especial énfasis ponemos a disposición todas las secretarías de la universidad, ya que la discapacidad involucra en diagonal a todas ellas, desde el comedor universitario hasta las transformaciones académicas de las currículas y de los docentes. Todo al servicio de que los estudiantes tengan los apoyos para que puedan recibirse. Estamos hablando, y un poco me detengo en esto porque la discapacidad siempre ha sido un factor de discriminación, de prejuicio, de desconocimiento y a veces de miedo. El tema de que nosotros pongamos especial énfasis en el apoyo a las personas con discapacidad no quiere decir que sean privilegiados, sino que discriminación, claro, no hacemos una discriminación positiva, sino más bien equiparar oportunidades y derechos, ¿no? Desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país ha acogido con rango constitucional, la visión es que las personas son sujetos de derechos, ¿sí? Y a partir de ahí las oportunidades tienen que ser igualitarias para todos. Entonces lo que hacemos es equiparar los déficits que diversas discapacidades proveen para que todos tengan las mismas oportunidades. Los títulos habilitantes de las carreras van a ser entregados a aquel que cumpla con todos los objetivos, tenga o no discapacidad. Está en nosotros poner estos ajustes razonables para que el alumno pueda terminar sus estudios. Desde el principio se ha adquirido 3 ejes fundamentales de trabajo que provienen también de la experiencia de las otras universidades nacionales, más de 40 universidades en todo el país que tienen su diversa experiencia en esto. Y esos ejes tienen que ver con la accesibilidad física, todo lo que tenga que ver con los edificios. Nuestra universidad es regional, hay 3 campus, Olavarría, Azul, Tandil. Tenemos edificios de 70 años y de 2. Así que la universidad está poniendo un esfuerzo importante en acondicionar los edificios viejos y los nuevos que ya vengan con la accesibilidad desde el origen. También el otro eje es la accesibilidad comunicacional, que tiene que ver con todo aquello que necesita saber el alumno, ¿sí? Desde que tiene un menú especial para celíacos hasta los textos digitalizados y adaptados para las personas no videntes o de baja visión, pasando por la cartelería o por las páginas web. Y el tercer y último eje de trabajo es la accesibilidad académica, que es lo que estamos encarando este año y que nuestra secretaria académica Mabel va a hablar con detalle. Estos 3 ejes son motivo de trabajo diario y si ven
sistemáticamente hemos empezado a trabajar hace poco, así que todos están en curso, con trabajos. Por ejemplo, este edificio tiene en construcción el ascensor y está en proyecto una rampa para el acceso al auditorio y también al al Salón de los Espejos, al igual que en las otras sedes. Cada una tiene su proyecto edilicio en marcha. En cuanto a lo comunicacional, este año, Dios mediante, queremos tener listo este centro de adaptación, en donde el alumno ciego o con baja visión solicita el texto que necesita y se lo enviamos adaptado y digitalizado a su computadora. Las nuevas tecnologías han ayudado muchísimo a la discapacidad, y en el caso de las discapacidades visuales, los lectores que leen las pantallas de las computadoras ayudan a la lectura. Antes teníamos lo que llamaba biblioteca parlante, que tenía que ver con la disposición de voluntarios a que lean libros y los dejen grabados. Hoy en día hay software especiales que leen y traducen esos libros, aunque todavía no se ha llegado a una calidad igual que a la de la voz humana, pero ya existe esa tecnología. Por otro lado, como decíamos, los textos digitalizados pueden ser leídos por estos lectores. El más difundido se llama JAWS, hay uno también que se llama NVDA, y son los que leen todo tipo de página de la computadora, sea de internet o un texto común y corriente. Bien, esto ha ayudado muchísimo y son una de las cosas que estamos trabajando, así como también en la Escuela de Salud estamos haciendo un proyecto que vincula también a la Facultad de Ingeniería para la construcción de aros magnéticos, que son aquellos implementos técnicos que se ponen en auditorios como estos o en aulas para que las personas con hipoacusia puedan gradualizar su audífono colando todo el ruido ambiental y puedan escuchar solo la voz del micrófono o del orador. Eso se está haciendo también en las facultades que así lo requieren, porque depende la discapacidad, también depende mucho la elección de la carrera que se va a hacer. Encontramos muchas personas con hipoacusia en la Escuela de Salud para estudiar enfermería o medicina. Encontramos muchos no videntes o con problemas visuales en la Facultad de Derecho y Sociales. Dislexia también en lo que tiene que ver con exactas, ingeniería y veterinaria. Bien, eso no es una estadística que se dé así en todos los casos, pero sí que es como algo que está surgiendo esta cuestión de la elección de las carreras según la discapacidad. Pero como ven, el colectivo de discapacidad es tan amplio, tan diverso, que los trabajos son incansables. Nunca llegamos a suplir todas las necesidades. Si bien nuestra población de estudiantes llega en este momento aproximadamente a 50 alumnos en las diversas unidades académicas, ya estamos tarde para algunos, ¿sí? Cada alumno necesita llegar a su aula, necesita tener su texto y eso es lo que tenemos que garantizarle. Por otro lado, al estar en la Secretaría de Extensión, la Comisión de Discapacidad también tiene incumbencia en lo que tiene que ver con la sociedad civil, la comunidad en su conjunto, así que también tenemos acciones que agrupan a las ONG de la ciudad y que para este año también tiene varias propuestas. Así que, bueno, como ven, el trabajo es arduo. Y nuestro, digamos, marco teórico tiene que ver con lo que se llama el modelo social de la discapacidad, que nace por ahí en Inglaterra en la década del 70 y se va difundiendo y es
en el marco teórico con el cual la ONU saca la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no es ni más ni menos que cambiar el paradigma de ver en la persona con discapacidad una persona con problemas, cambiarlo a que el medio social presenta barreras y problemas para la persona con discapacidad. Si el medio social, o sea, si tenés una rampa, si tenés acceso a la tecnología y si tenés acceso a todos los bienes sociales, la discapacidad no es un problema, sino que se quitan las barreras y la persona puede crear su destino como cualquier ser humano tiene derecho, ¿sí? Por eso esto se vincula con los derechos humanos, ¿sí? Con el derecho inherente a la personalidad humana. Y no es ni más ni menos entonces que humanizar nuestro sistema de vida, humanizar nuestras acciones de la vida. Y en eso estamos. Así que muchas gracias por venir. Invitamos a la secretaria académica de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Mabel Pacheco, a realizar la apertura de esta cátedra abierta. Mabel Pacheco es profesora de Ciencias Naturales, profesora para la enseñanza primaria, especialista en enseñanza de las ciencias experimentales, especialista en gestión universitaria. Es secretaria académica de esta universidad a partir del 18 de diciembre de 2008 y continúa. Representante de esta universidad ante la Comisión de Asuntos Académicos del CIN, Consejo Interuniversitario Nacional. Miembro permanente de la Subcomisión de Profesorados representando a la Universidad Nacional del Centro ante la Comisión de Asuntos Académicos del CIN. Me esperaba esa presentación. Buenas tardes, bienvenidos. Los invito a los que están parados, acérquense con toda confianza adelante, que hay muchísimas butacas desocupadas y así van a tener la posibilidad de estar cómodos. Antes que nada, agradecer a la Facultad de Ciencias Exactas, en sus autoridades, a su secretaria académica, a la doctora Santos, a este equipo justamente diríamos así, tan responsable en su acción y en su investigación, un equipo de acción, docencia, terreno e investigación que asume este compromiso en la universidad justamente de pensar en crear una cátedra abierta, y me voy a referir un poco desde ese punto de vista, el compromiso que tiene nuestra universidad como universidad regional, pública, con todo el sistema educativo, del cual nosotros también tenemos preuniversitarios, excepto la educación primaria, desde maternal, incluyendo 2 escuelas secundarias y un jardín de infantes. Como decía Fabián, acá de alguna manera están representadas 2 secretarías, que es la Secretaría de Extensión y la Secretaría Académica de nosotros, y les doy el saludo expreso del secretario de Extensión, Daniel Herrero, y del rector de la universidad, que justamente están juntos en otra reunión, y saludando este evento. La Universidad Nacional del Centro tiene varias cátedras abiertas. Cuando las problemáticas son transversales, exceden los niveles y es una apertura a resolver problemas comunitarios, surge esta figura de cátedra abierta. Tiene cátedra abierta de Derechos Humanos, cátedra abierta de la Mujer, cátedra abierta de Educación para la Paz, que en las Facultades Sociales, pero que funciona también un convenio con una entidad, una ONG como es la de la familia Marcenac, donde perdieron a su hijo en un feroz tiroteo en el barrio de Belgrano, un estudiante necochense, se recordarán ustedes, que una persona con justamente una enfermedad mental hizo que este joven perdiera la vida, y su familia crea esta fundación y trabaja codo a codo con la universidad, y se creó esa cátedra abierta, que luego dio lugar a una capacitación de una diplomatura de Educación para la Paz. Y también tiene la cátedra abierta cervantina, con un tanto sede en Azul, instalada en la Facultad de Derecho, porque de alguna manera es como Ciudad Cervantina, que lo es nuestra otra ciudad sede de nuestra universidad. Cuando empezaron con estas ideas maravillosas, y a mí me tocaba gestionarlas, y bueno, como
sin querer hicieron un poco de presentación, lo que nos hemos dedicado la vida, que la podemos contar en varias décadas, a la docencia y a la investigación y a la formación y especialización en la enseñanza. Y estamos en la universidad y estamos convencidos que cuando hay fracaso académico la culpa no es de los estudiantes, pero a veces muchos colegas creen que el acceder a la universidad es una cuestión espontánea y que si el alumno no puede transitar con éxito el grado universitario es porque no estudia o porque es problema de él. Nosotros ideológica y políticamente estamos convencidos que la educación es un derecho humano fundamental en todos sus niveles y justamente hay grupos de especialistas como este grupo de justamente educación en ciencias con tecnología y departamentos de formación docente en muchas de nuestras unidades académicas que dan cuenta de la responsabilidad de la formación docente y de crear conocimiento alrededor de la formación docente. Es decir, desafío que venimos llevando en varias décadas. Yo diría que llevamos 30 años de investigación en educación y preocupación justamente de lo que es la enseñanza y el aprendizaje en todos los niveles. Cuando justamente atendiendo al nombre que hablábamos de lo que sería justamente la educación, digamos, la formación docente de alguna manera para una educación inclusiva, decíamos, ese término inclusión, ¿cuántos aspectos alberga? Pero claramente y muy bien, el Consejo Académico de la Facultad aprueba la cátedra de la Facultad de Ciencias Exactas, aprueba la cátedra abierta dándole esta descripción que hizo Chelita recién, y este año 2015 dedicada a la problemática de la dislexia. Cuando me toca a mí volver a analizar el expediente, yo justamente describo estas situaciones y marco lo que dije, que el fracaso escolar de los estudiantes debido a dificultades en el aprendizaje relacionados con las capacidades de lectura, escritura, cálculo, siendo las más comunes dislexia, discalculia y déficit de atención, que son las que nos van a ocupar este año, valía la pena iniciarlo por ahí. Y que justamente la educación inclusiva será posible si los docentes están preparados para diseñar estrategias y herramientas que remuevan las barreras para el aprendizaje y faciliten la participación de todos los estudiantes, garantizando la igualdad de oportunidades. Y hoy yo me acoplé a lo que decía Fabián, porque si no estaríamos discriminando positivamente, y es una discriminación. El estudiante con alguna discapacidad tiene que tener el mismo derecho que todos. Puede haber adaptaciones curriculares, puede haber uso de tecnologías, diseños de los instrumentos de evaluación con determinadas características, fortalecer por ahí que demuestre sus competencias en la oralidad o en la escritura, de otra manera por ahí con tiempos y tecnología distinta a lo que la pueda hacer justamente otros estudiantes. Esta es nuestra obligación, pero también es nuestra obligación, y desde la Secretaría Académica, donde se emiten los títulos de la universidad, es que se cumplan con el perfil justamente del egresado y todas las competencias necesarias. Pero también está la universidad para reflexionar vocacionalmente con ellos, teniendo en cuenta sus posibilidades y reencauzarlos o readaptar que su desempeño pueda girar para otras titulaciones. Yo creo que justamente el sentido de justicia es dar más al que más necesita y de la manera que lo necesita. Y en eso tenemos un compromiso absoluto, desde nuestra gestión y de participar en las políticas públicas de todas las universidades nacionales, que como decía Fabián, son más de 40. La preocupación justamente del sistema del Consejo Interuniversitario Nacional, y a mí me tocó en este periodo de alguna manera coordinar esta comisión de profesorado, también estamos trabajando en esta línea. Y les quiero contar un poco, ya que está la proyección atrás de este PODES. ¿Qué es el PODES? El PODES, nos enteramos de él hace muy poco, no hace un mes todavía, en una presentación en el Ministerio de Educación de la Nación. Es un programa de accesibilidad académica. Justamente cuando hacen la apertura, el ingeniero Caballero, que es el secretario de Políticas Universitarias, también estaba presente el ministro Silioni, y dice, primero hicimos rampas, después repartimos computadoras, o sea, vencimos barreras de tipo justamente edilicias, ahora hay que vencer y romper las barreras mentales.
Es decir, que todos los universitarios, todo su personal no docente, pueda estar capacitado para tratar con la contención y las características que correspondan a este grupo de discapacidades. En eso estamos. Tenemos el desafío de presentar un proyecto por universidad para poder acceder hasta 200.000 pesos de presupuesto específico para justamente vencer estas barreras académicas, llamémosle, que a veces, como decía Fabián, son comunicacionales, actitudinales, de reflexión sobre el rol docente, sobre la función docente y la función de la universidad pública en la educación en general. Porque a veces se cree que esto solo compete a los niveles, a nivel inicial o a nivel primario de la enseñanza, y sabemos que no es así. Es para todos los niveles de la enseñanza. Así que bueno, agradecer que esto se esté dando, agradecer que esto va a crecer y que esta cátedra abierta este año tendrá esta programación y más cerca de fin de año estaremos evaluando también esta programación. Queremos que integre alguna de las acciones de este proyecto PODES de la Universidad Nacional del Centro. Y así lo hicimos saber en una mesa chica donde estábamos representados los secretarios académicos de todas las universidades ante el ministro y el secretario de Políticas Universitarias. Se ampliaron derechos, como decía Fabián. Cuando se amplían derechos, justamente hay que ampliar deberes y hay que comprometerse. Y la universidad, justamente pública, tiene esa obligación. Estamos formando, además, docentes para los sistemas, los niveles obligatorios de la enseñanza. Y la educación superior no lo es, pero no por eso deja de lado de que también la educación superior es un derecho humano básico. Así que estamos trabajando en esa línea y estamos también en línea donde el camino hacia el futuro, lo que marca UNESCO desde el 2008, como la educación inclusiva y camino hacia el futuro, que justamente toda la comunidad internacional sepan que están reflexionando en esto. Y la Universidad del Centro tenga la garantía de estar abierta también a todas las inquietudes, porque he estado viendo a algunos colegas en el auditorio que saben mucho y han trabajado mucho en estos temas en distintos niveles. Así que las puertas abiertas de la universidad están para todos, para los institutos terciarios, para las escuelas de todos los niveles, para los jardines de infantes, para los maternales y para todas las ONG que puedan colaborar con nosotros. Muchas gracias. Las disertantes que nos acompañan hoy son María José Gali, profesora de inglés, Universidad Católica Argentina, jefa de área Servicios Educativos en el Instituto Superior Santo Domingo de Guzmán, tutoría y seguimiento con alumnos con DEA, representante DIFAM Argentina en Tandil, exdirectora de inglés del nivel primario, especializada en conductas lingüísticas, equipo SILA, organización y participación en Showly Phonics Workshop 2015. Ana Guardo, licenciada y profesora de psicopedagogía, Universidad Católica Argentina, clínica psicopedagógica en niños, adolescentes y adultos con dificultades específicas en el aprendizaje. Ex integrante de equipo interdisciplinario del Dr. Bernardo de Quirós, concurrente en el área de psicopedagogía en el Hospital Piñero. Patricia Aparicio, profesora para la enseñanza primaria, profesora nacional de danzas nativas y folclore. Se desempeña en niveles primarios, secundario y terciario. Miembro del equipo DIFAM Tandil, administradora de la página en Facebook Dislexia Tandil. Ana Pordelane, licenciada en Psicología. Se desempeña en consultorio privado, atención a jóvenes y adultos, orientación vocacional y orientación a padres. Estas son varias historias de aprendizaje. Aprendemos porque lo necesitamos. Aprender es inherente al ser humano. Aprender es crecer. Aprender es arriesgarse, es intentar, es poder. Aprendemos de los otros y con los otros. Aprendemos y nos sentimos importantes. Nos sentimos felices.
Sin embargo, hay otras historias. Muchos niños, adolescentes y jóvenes sufren su aprendizaje. Hoy me encontré con muchos alumnos en mi clase. Unos se engancharon, otros, no sé, creo que estaban en la luna. Recuerdo cuando a mi hijo lo buscaba de la escuela. Estaba siempre con los ojos llorosos. Qué angustia y a veces qué enojo nos causaba. De nuevo los mismos de siempre. No terminan de copiar lo que puse en el pizarrón. Y no era mucho. Son unos vagos. No les interesa nada. No puedo. No sé qué me pasa. Ay, soy una tonta, no sirvo para nada. Nunca la pude dejar sola. Hasta hoy, que está en la universidad, la ayudo a resumir. Le tomo, pero después le termina yendo mal. No rinde bien. Que se dedique a otra carrera. No sé cómo terminó el secundario. ¿Cómo llegó hasta acá? Pueden subir. Adelante. Este es un artículo que es de un diario español, pero tranquilamente puede pasar en nuestro país. Dice: una alumna con dislexia deja de estudiar porque se niegan a adaptarle los exámenes. En forma resumida les cuento que el artículo habla de una chica que tiene 21 años, que hace 4 años que está en la universidad, que no le han adaptado los exámenes en las últimas 2 materias que le falta para recibirse de filosofía y letras, y ha insistido muchas veces, no se ha valorado su esfuerzo y ha caído en una gran depresión y ha decidido dejar la carrera universitaria. Esto es nada más a modo de tomar conciencia, los que somos docentes en todos los niveles donde estamos, de lo importante que es que existen adaptaciones y que sepamos cuáles son. Bueno, nosotros para poder generar este espacio, además de ser invitados por la universidad, hemos tratado de llegar a conocer realmente qué pasa dentro de las aulas, qué pasa dentro de casa. Algunas veces sentimos, yo que soy psicopedagoga, siento el resonar de las palabras de los docentes, pero lo hemos tratado de armar a través de un sistema de encuestas que tal vez alguno de ustedes haya podido contestar, y queríamos compartir con ustedes algunos resultados de estas encuestas a modo de abrir el tema de la dificultad específica de aprendizaje de dislexia. Alrededor de 240 encuestas y sus respuestas, algunas personas no han contestado, han entregado en blanco, pero de lo que nosotros pudimos hacer hasta ahora, el relevamiento, la mayoría es del nivel secundario, luego terciario y universitario también hubo un sondeo. Lo que generalmente los docentes asocian a la dificultad de aprendizaje es el escaso estímulo en el hogar, dificultades en establecer como hábito la lectura, por ejemplo,
O, por ejemplo, un fracaso en el rendimiento porque no le gusta la materia, o antecedentes escolares pobres. Ya viene arrastrando dificultades y tal vez en el momento de la universidad ahí es donde se ponen más en manifiesto. Esto es lo que pudimos sacar como conclusiones de las encuestas hasta ahora estudiadas. Hay otros vínculos que se dan con la dificultad de aprendizaje, según el punto de vista docente, que tienen que ver con el tipo de estrategia docente, la falta de acompañamiento en el hogar y la falta de integración social. Por otra parte, las conductas más frecuentes, sigue esto desde la voz de los docentes, las conductas más frecuentes relacionadas con bajo rendimiento académico, y esto tiene que ver no solamente con la conducta, sino con la habilidad que subyace a la conducta, es que no hay buena comprensión lectora. También se observa que hay dificultades en la expresión oral, no es adecuada, y suele haber fracaso en los trabajos escritos. Esto que algunos docentes ponían, que sabían que el alumno o los alumnos podían tener un buen proceso durante el año y tal vez en el momento de ser evaluados en una instancia escrita podía haber fallas en ese rendimiento. Y por último, las herramientas que habitualmente los docentes parecen tomar en cuenta para poder ayudar al alumno es darle apoyo. Tal vez pensamos un apoyo personalizado, un poquito más cercano a las dudas que plantea el estudiante, y tal vez interconsultar a ver qué pasa con este tipo de estudiantes. Entonces nosotros, pensando un poco en los resultados de estas encuestas, queremos compartir esta tarde y concientizar sobre qué es la dificultad específica en el aprendizaje. Como primer punto, la dificultad específica en el aprendizaje, como su denominación, no es una discapacidad, sino es una dificultad en alguno de los dominios del aprendizaje. Puede ser en el área de la lectura, puede ser en ambos, lectura y escritura, o puede ser en el área de las matemáticas. Y entonces así se denomina de distintas maneras las dificultades de aprendizaje. Dislexia, como primer punto, donde sabemos que hay un altísimo porcentaje de personas que tienen dificultades específicas en el aprendizaje, son disléxicos. Si se trata del dominio de la escritura se llama disgrafía, y si se trata en el dominio de las matemáticas, dificultades en la mecanización de las matemáticas, tanto del cálculo como del procesamiento matemático, el razonamiento, se llama discalculia. Pero nosotros queremos atender a estos porcentajes que nos van a guiar en pensar en nuestras acciones, como docentes, como personas, como padres o como hermanos o como propiamente personas que padecen alguna dificultad de aprendizaje. Sabemos que en un 10 a un 15% de la población mundial, pasa acá y pasa en cualquier otra parte del mundo, existen personas que tienen dificultades de aprendizaje. Esto es altísimo. Si tengo una clase de 30 estudiantes, por lo menos 4 van a tener una dificultad específica en el aprendizaje. Y de esos 4, o de ese 10 a 15%, el 80% puede padecer dislexia. Y de ese 80%, muchas veces los disléxicos padecen otras dificultades asociadas, con lo cual se llama la comorbilidad, la asociación de la dislexia con alguna otra dificultad. La que más aparece asociada es el déficit de atención, con o sin hiperactividad. Entonces vamos a definir qué es la dislexia. La dislexia la podemos definir como un trastorno. En realidad a mí me gusta decir, si pertenece a las DEA, me gusta decir que es una dificultad. ¿Cuándo se transforma en un trastorno? Cuando no hubo un diagnóstico adecuado en el tiempo adecuado y ya no solamente está la dificultad instalada en esa área del desarrollo, en esa área del aprendizaje, por ejemplo la lectura, sino que abarca y
altera otras áreas de funcionamiento de la persona, cuando ya hay signos de que hay sufrimiento emocional, cuando hay signos de que hay deterioro en los vínculos con los demás, por ejemplo, con pares. Entonces, esto de que hablábamos de la comorbilidad, ¿no? Generalmente no, siempre, y esto por favor grabémonoslo en la cabeza, las personas que tienen dislexia son personas que son sumamente inteligentes, tienen un nivel intelectual promedio o promedio alto, ¿sí? Por eso el criterio diagnóstico, y que esto lo tenemos que saber todos, tiene que ser por exclusión. Quiere decir, las personas que tienen déficit en su nivel intelectual ya no las podemos enmarcar en el cuadro de dislexia, ¿sí? Porque ya tienen un descenso en todas las áreas de funcionamiento intelectual, con lo cual no pueden acceder al aprendizaje igual que una persona que tiene un nivel intelectual promedio o alto. También se excluye a personas, no son disléxicos, a aquellas personas que tienen algún impedimento físico o psíquico. Quiero hacer un paréntesis en esto. Digo, hay muchos niños que llegan a la consulta y pueden haber tenido algún tipo de deprivación emocional, dificultades en los primeros años. Esto no es que porque tuvo un sufrimiento emocional, esto le provoca la dislexia. Es muy probable que sea un niño que esté adecuadamente cuidado por sus padres o no, y si es una persona disléxica, lo va a demostrar, lo va a manifestar. Somos disléxicos de la panza de la mamá hasta el día que nos vamos al cielo, con lo cual, entonces, esto puede ser que en un entorno desfavorable emocionalmente, las características de la dislexia aparezcan más fuertes, se desarrolle más, se desarrolle más el cuadro, ¿sí? Pero no es una dificultad emocional la dislexia. Siguiente. Entonces, la dislexia, según el Comité Científico de DIFAM Argentina, de la cual nosotros pertenecemos como sede de DIFAM en Tandil, DIFAM significa Dislexia y Familia, un grupo de padres y profesionales buscando concientizar sobre lo que es la dislexia y otras dificultades de aprendizaje. Decimos entonces que la dislexia es una dificultad en el orden de lo neurobiológico basado en el lenguaje. Hay una dificultad en la parte de la conciencia fonológica. La conciencia fonológica que tiene que ver con el manejo de la palabra y del sonido de las palabras, ¿sí? Y todo lo relacionado al lenguaje y el uso de la palabra, sea en el dominio de la ortografía, de la escritura, de la evocación de la palabra, del vocabulario. Ahora un poquito más vamos a ver los síntomas de alarma de la dislexia. Sí. Entonces, para saber de qué se trata, esto de que le acontece a tantos chicos adentro del aula, a tantos chicos que estudian, que están aprendiendo en el nivel inicial, que están aprendiendo en el nivel primario, que están cursando la secundaria, que llegan con muchísimo esfuerzo a la universidad y que existe el porcentaje también a nivel universitario, no podemos desconocer qué es la dislexia. Y esto a mí me gustaría que les quede muy claro. Sí, la dislexia afecta a las personas durante toda su vida, es crónica. Puede suceder que en el momento en donde estamos en una situación académica aparezcan más claramente, porque no rinde, porque se lleva todas las materias, pero se es disléxico toda la vida. Y vuelvo a decir, es un trastorno neurobiológico que está muy relacionado científicamente, y últimamente se han hecho estudios que está relacionado con una parte cromosómica del cromosoma 3, 6 y 15, con lo cual hay un correlato biológico. Con esto no quiero decir que sea una enfermedad, sino es una alteración cromosómica. Volvemos a decir, esto no es una enfermedad, por lo tanto no existe cura. No existe cura, no es que se va a curar, entonces, bueno, sí existe la compensación de la dificultad y podemos llegar a tener personas con dislexia
sumamente exitosas. Hay un montón de gente conocida, sumamente exitosa, que ha podido desarrollar muy bien, eligiendo de la mejor manera su futuro profesional, personal, sobre todo sabiendo que no son tontos, como decía esta historia que nosotros relatábamos al principio de la exposición. Es universal. Sucede en todas partes del mundo, en todos los niveles sociales, hay en todas partes. Entonces, crónico, universal, no es una enfermedad. Y es detectable en forma precoz. Muy importante tener la vista y el oído como papás o como docentes o como personas allegadas a aquel niño que está creciendo. Mientras más precoz sea el diagnóstico por la plasticidad neuronal que se tiene a las edades más tempranas, es más fácil el sistema de compensación y la mejora de esta dificultad. Y a veces se asocia a otras dificultades como yo les había comentado, sí. Generalmente es hereditario. Entre un 54 a un 75% de los casos de un niño presenta alguna relación con algún familiar. No necesariamente tiene que ser de padre a hijos, pero resulta que en ocasiones han llegado chicos con sus papás a hacer el diagnóstico de su hijo y los padres en el momento de la devolución, donde aparece toda la clarificación de la sintomatología disléxica, dicen: ah, me estás describiendo a mí. Entonces hay mucha carga, pero no necesariamente tiene que ser de los padres, con lo cual hay que pensar a ver si no son los padres, algunos abuelos, algunos tíos y hasta primos. Y compromete la calidad de vida de la persona, porque si nosotros estamos en situaciones académicas en donde todo se media a través de la lectura o de la escritura, va a costarle mucho avanzar, tener logros, y eso, cuando hay mucha frustración en el camino académico, en los logros académicos, esto en algún punto sí genera dificultades emocionales, o también pueden ser chicos que sean habitualmente más distraídos, personas un poco más distraídas. A ver, Patricia les va a contar algo importante, y algunas veces vamos a parecer medios repetitivos, pero hay conceptos que nosotros necesitamos que queden esta tarde claros para ustedes. Sí, por ahí, bueno, aclarar nuevamente que no es una enfermedad, que es una de las preguntas que hacen generalmente. No es una enfermedad, es una dificultad. Y esta dificultad es invisible, entonces cuando estamos parados frente a una clase, los que somos docentes, podemos ver otro tipo de limitaciones, otro tipo de dificultad. Podemos ver a alguien que usa anteojos, por ejemplo, y sabemos que esa va a ser su dificultad. Podemos ver a alguien en silla de ruedas y sabemos cuál es su dificultad y su limitación. Podemos ver a alguien con audífono. Y entonces, si veo a alguien con audífono, no le voy a decir que se lo saque para ser igual que los demás. Si veo a alguien en silla de ruedas, no le voy a decir que salga corriendo en la clase de educación física igual que el resto. Si veo a alguien con lentes, no le voy a decir que se lo saque para ser igual que el resto, porque estoy viendo su dificultad y estoy viendo cuál es su necesidad. En el disléxico es invisible, no lo podemos ver. Entonces, como docentes tenemos que saber de qué se trata la dislexia para poder interpretar y poder ver más allá en cada actitud del alumno si tiene signos de alarma de la dislexia, para poder avisar a su directivo, a los otros docentes, para poder ayudarlo como corresponde. Porque lo importante cuando estamos enseñando es darle a cada uno lo que realmente necesita y no a todos lo mismo. Cada alumno tiene una necesidad diferente, aprende de una manera diferente, especialmente el alumno con dislexia. Por eso a lo largo de esta charla ya vamos a ver cuáles son los signos de alarma y como docentes cómo detectarlos. Otra vez yo. Espero que no se duerman, por favor. No les puedo ver la cara, con lo cual es bastante frustrante, porque los veo así como todos. Espero que no se estén durmiendo una siestita, porque los asientos son bastante cómodos. ¿Están ahí? Bueno, me quedo tranquila. No, pásame la anterior, porque no quiero que lean todavía esto.
Entonces, la dislexia, una dificultad de base neurobiológica, una alteración en los mecanismos para acceder a la lectura. Son dos los mecanismos o las vías para acceder a la lectura. Una vía o una ruta léxica y una ruta subléxica. Una que tiene que ver con encontrar el sonido de cada uno de los grafemas para llevarlos a fonemas, decir, mirar una letra y saber qué sonido tiene esa letra. Eso es una ruta. La ruta semántica, la ruta léxica, es la que a mí me permite acceder al sentido de lo que yo estoy leyendo. Entender, ¿sí? La comprensión lectora. Puede ser que la dislexia esté instalada en solamente la parte de la decodificación fonológica, entonces ahí vamos a tener personas que les cueste leer de corrido, dificultad en la fluidez lectora, o personas que leen bárbaro de corrido con entonación, perfecto, pero terminaron de leer, uno les pregunta y no entienden lo que leyeron. Vuelvo a insistir, estamos hablando de personas inteligentes, estamos hablando de personas que tienen niveles en la escala verbal y de ejecución, que son los niveles que se toman entre todas las habilidades intelectuales y que están bien mantenidos. Tal vez lo que sí se empieza a notar es que hay dificultades, por ejemplo, en la memoria. ¿Qué tipo de memoria? Memoria procedural. La memoria de encontrar el paso a paso de las cosas. ¿Cómo se hacía esto? Entonces, dificultades en ese tipo de memoria. Dificultades, tal vez, la escala verbal, que es aquella que tiene que ver con todas las habilidades verbales, está un poquito más descendida respecto a las habilidades relacionadas al manejo de lo concreto, el resto de los sentidos que me permite conocer. ¿Se entiende? Entonces, la dificultad puede estar tanto en una vía como en otra, en la lectura fluida o en el acceso a la comprensión. Puede estar en una, en otra o en las dos, ¿sí? Y hay distintos niveles de dislexia. Hoy vamos a empezar a pensar sobre qué hacer después también con la dislexia. Entonces, importantísimo, sí, signos de alarma. Esto se ve en todas las personas que tienen dislexia, sean grandes o pequeñas, adolescentes o adultos o niños. Aparición tardía del lenguaje o falta de vocabulario, esas personas que son muy acotadas para encontrar la palabra para decir lo que quieren decir. Y uno se da cuenta que tienen el concepto en la cabeza, pero cuesta decirlo, ¿sí? Por eso decimos que es una dificultad que está basada en el lenguaje. Problemas para aprender, la correlación letra-sonido. Entonces, muchas veces hay personas disléxicas que se equivocan en palabras muy parecidas. Pulpo, rulo. Entonces, puede haber dificultades para querer, en la cabeza tienen un concepto para decir y dicen otra palabra. Problemas en la organización de la lengua escrita y hablada. Entonces digo, sí, a los profesores que contestaron, que ven que hay dificultades para llegar al momento de rendir una evaluación escrita, tengan en cuenta que este es un ítem de diagnóstico para llegar a un cuadro de dislexia. Problemas en la memorización de hechos, secuencias numéricas, verbales, generalmente, ¿saben qué? Tienen muchísima dificultad en la evocación de la palabra, entonces tienen lentitud para hablar. Yo algunos días también estoy lenta para hablar, hoy probé y me parece que un poquito rítmica estoy, pero hay veces, y esto es en forma continua, todos los días, no es que le pasa cuando está más cansado, ¿sí? Puede... ya que la lentificación en evocar puede haber, cuando está más cansado, por supuesto, va a evocar más, pero un disléxico va a tardar más en evocar, perdón. Una persona disléxica tarda 3 veces más en leer algo, en procesar la palabra escrita. Hay veces que tienen alteradas hasta la capacidad de comprensión de lo que dice el otro y habitualmente tienen dificultades para la expresión también.
¿Pero por qué? Porque media la palabra, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que cuando quieren hacer un cuento de algo sucedido, empiezan a ser muy vuelteros, entonces uno se pierde escuchando lo que quieren decir. Pero ellos lo tienen muy claro en su cabeza, pero decirlo ahí cuesta. Problemas en lectura, sobre todo en lo de la fluidez que yo les decía. Esta tarde no les voy a hacer escuchar una lectura de una persona, un niño disléxico, porque se nos va un poco el tiempo, pero prometemos poder mostrar esto en casos muy concretos. Igual, si yo los hago cerrar los ojos y les hago pensar, que pongan en imagen la cara de esa persona con la que ustedes están pensando que probablemente tenga dislexia, lo van a poder hacer. Entonces, imagínense esa persona en situación frente a un texto. Entonces tardan 3 veces más en leer, comprender y leer un texto, y se cansan 5 veces más en hacerlo. Nivel de fatigabilidad altísimo. Entonces tengamos esto en cuenta. Sí. Problemas para mantenerse al día con las tareas. Dificultades para mantenerse en el ritmo. Parece que hay un ritmo interno de procesamiento y hay un ritmo externo de las exigencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nunca llego. Entonces siempre me siento desfasado. ¿Sí? Esa es la sensación. Problemas en la ortografía. Quiero hacer una salvedad. La ortografía no es solamente las reglas arbitrarias, si va con B larga, con B corta, con H, mayúscula, minúscula. Estamos hablando de que además, que puede, seguramente mucha falla en eso, también hay fallas en la ortografía natural. ¿Qué es la ortografía natural? Cuando la disortografía, cuando no pueden, cometen errores de omisiones de letras, dan vuelta a las letras, rotan letras, o por ejemplo omiten parte de la palabra. Y uno dice, pero qué distraído, que puede ser que tenga una dificultad de atención, pero ahí puede haber un signo de dislexia. Y no es, por favor, tengámoslo en cuenta, no es cuando empiezan los chicos en primer grado y que se pueden equivocar una vez. Es que si ya llegan a segundo y entonces se espera que haya una automatización en parte de la lectura y en parte de la escritura y siguen cometiendo los mismos errores en forma recurrente, es muy importante ahí prender la señal de alarma. Y ahora les voy a explicar cómo, si ustedes son docentes, poder tener en cuenta todos estos signos que les estoy contando a través de una técnica que puede ser accesible a ustedes. Hay dificultades en el aprendizaje de la lengua extranjera por todo el uso de la fonética que en general se utiliza en estas lenguas y dificultades para hacer correctamente operaciones matemáticas. Entonces, como un disléxico también es discalcúlico, tiene dificultades en el cálculo, es que muchas veces, tal vez, sabe hacer el cálculo, pero se olvidó el procedimiento. O muchas veces puede razonar, pero tuvo que leer el enunciado y no lo comprendió. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta eso, sí. Sí. Perdón. Esta es la herramienta de la cual les quería hablar. Se llama ProDislex. Está hecha por la doctora Araceli Salas, una persona dedicadísima a todo el tema de la dislexia. Está en internet, ustedes pueden googlear, el procedimiento es muy fácil, es un listado de síntomas que uno tiene que poner si lo ve, si no lo ve o si duda, si a veces sí, a veces no. Entonces ustedes dicen, yo tengo frente a mí un estudiante que creo que puede acceder, puede aprender la materia, pero le cuesta muchísimo en el momento en que se le requiere, por ejemplo, lectura. Entonces, desde su observación van poniendo en cada una, está separado por áreas, y van poniendo en cada una su parecer. Cuando hay una cierta cantidad, si encuentran 3 síntomas, ya este protocolo
de dislexia no sirve, quiere decir que tiene alguna otra dificultad que no sea dislexia. Si hay bastante cantidad, por lo menos más de la mitad de síntomas, entonces ustedes como docentes ya tienen de dónde agarrarse para ir a sus directivos y decir, acá está pasando algo. No tienen por qué, o sea, no tienen que diagnosticarlo, hacemos las psicopedagogas, pero lo que sí pueden hacer es prender la señal de alarma, porque tal vez presentando esto y circulando la información, no para rotular a la persona, sino para ayudarla, les puedo asegurar que puedan haber estado cambiando muchísimos destinos de personas que sufren en su aprendizaje y podrían no sufrir en su aprendizaje. Entonces, tómenlo en cuenta. Un momento. Generalmente, los docentes o de los docentes, ¿qué escuchamos cuando decimos, bueno, pero lo vamos a esperar? Porque yo confío en fulanito que ya va a arrancar a leer, ya va a hacer el, ¿qué decimos? El clic. ¿Va a ser el clic? ¿Va a ser el clic? ¿Somos máquinas para hacer clic? ¿Somos frutas para madurar? ¿Ya va a madurar, mami? ¿Ya va a madurar? No, porque va a insistir los síntomas de la dislexia hasta que no los tratemos, los diagnostiquemos y los tratemos, van a seguir haciendo ruido en todos los niveles de la vida. Van a seguir haciendo ruido y vamos a pasar de la dificultad al trastorno. Y ahí sí que es mucho más difícil mover a la persona en el trastorno. No imposible, ¿eh? No imposible. Y nunca es tarde. Los dejo con María José. Bueno, buenas tardes. Bueno, viendo este dibujo, mientras tanto quiero hacer algo con ustedes. Les propongo, ¿nos animamos, Patricia? Si tienen una lapicera en la mano, un lápiz, algo, un pedacito de papel, y nos ponemos a escribir con la mano no dominante. ¿Se animan? ¿Lo hacemos? Hagámoslo, hagámoslo. Dictales algo. ¿Están listos? ¿Ya están listos? ¿Se prepararon? ¿Están listos para el dictado? Prueba de dictado para todos, ¿eh? A escribir al ritmo del dictado, por favor. Que no sean vagos, dice acá la psicopedagoga. Que no sean vagos, a escribir rápido. Bueno, empiezo con el dictado, ¿eh? Datos importantes. 2 puntos. Signo de pregunta. ¿Sabías que entre el 10 y el 15% de la población total padece un problema de aprendizaje? Vamos. Están escribiendo, ¿no? No se pongan a charlar, por favor. Vamos. Sí, por favor. Varios hay que están sin escribir, me parece. Sigo. No repito. La dificultad de aprendizaje, sí, sigo, está definida como trastorno. ¿Están a este ritmo? ¿Ya escribieron? Bueno, bien. ¿Puedo preguntarles cómo se sintieron? Horribles. Bien. Nos están pidiendo algo que nos es muy difícil, ¿sí? Es mi mano no dominante. Bueno, ¿y qué tal si les propongo que con la persona que tengo al lado puedan hablar, con un minuto me alcanza, o me sobra, que le cuenten al de al lado, sin pronunciar la letra E, lo que hicieron esta mañana? Ya. Les voy a dar un ejemplo. Bien. Sin la letra E, no hagan trampa. Bien. Se murieron si se encontraron con un elefante, porque ¿cómo lo dicen? Elefante. ¿Cómo dicen elefante sin la letra E? Bien. Nuevamente. ¿Se encontraron cómodos hablando? No. Bien. Entonces, para que veamos, en
en el primer juego, digamos, que hicimos en el dictado que Patricia nos dictó, nos sentimos que dentro de la escritura fue una incomodidad para nosotros, poder hacerlo del modo que me exigen como a todos los demás. Y en el segundo, en la oralidad, me resultó muy difícil poder hablar con esa consigna, ¿sí? Bueno, desde estas incomodidades también quiero mostrarles, en base a este dibujo que vemos, que yo más bien, en lugar de leerlo así, yo lo leería como una pregunta. Para que la evaluación sea justa, ¿todos realizarán la misma prueba? Bueno, la consigna es: van a subir a ese árbol. Yo supongo que de los animales que veo ahí, algunos lo pueden hacer y otros no, ¿verdad? Bien, avancemos. Quizá, bueno, les quiero comentar, son estrategias para el aula, herramientas que podamos trabajar hoy ya con los alumnos que quizá tengamos dudas o no. Yo muchas veces digo, estas estrategias no las limitemos a aquellos que tenemos dudas. No hacemos mal brindándoselas a todos. ¿Por qué? Porque el que tiene dificultad las va a utilizar. El que no las tiene, dispara solo, ¿sí? Y no va a necesitar mi atención específica en esto que yo les voy a pedir para aquellos que veo que tienen dificultad, ¿sí? Dar prioridad a la oralidad. Bueno, cuando damos los contenidos, cuando evaluamos, la oralidad es una instancia para el alumno que tiene esta dificultad de dislexia o de una dificultad específica de aprendizaje, es su herramienta un poco más fuerte, ¿sí? Puede manejarla de mejor manera. Entonces la oralidad es, ya lo ha dicho Ana también, lo recalcó, es una herramienta importante para el disléxico poder tener esa instancia de la oralidad. En cuanto a la lectoescritura, bueno, gran dificultad, dijimos, ¿no? En la lectoescritura, ¿qué herramientas podemos utilizar para ayudarlo ante esta barrera tan fuerte que tiene esta persona? Anticipación de textos. O sea, para la oralidad también me sirve. Yo le puedo dar una anticipación del texto que yo le voy a evaluar. ¿Por qué no? Se lo doy una semana antes, para que lo lea, para que tenga una idea. ¿Por qué no? Puede ser para tanto una evaluación como para una clase que yo voy a dictar la semana siguiente. Por lo menos está en tema, ¿sí? Y no está haciendo el gran esfuerzo, como nos decía Ana, el tremendo esfuerzo de querer entender, de poder seguir el ritmo de todos los demás. Le anticipamos los textos, le hacemos un gran favor. Comprensión de consignas. Bien, en esto también va tanto para la clase diaria como para la evaluación. Después hablo de evaluación, pero la comprensión de consignas significa que yo en algún momento me acerco y le pregunto, ¿entendiste? ¿Está claro? ¿Tenés alguna duda? No me molesta, es algo que puedo hacerlo en algún momento de la clase, siempre se puede. No a dictados o copiados extensos, obviamente, ¿sí? Es como más o menos el ejemplo que le dimos recién. Evitarlos. Obviamente que algunos van a tener que, los tenemos que hacer, algunas cosas hay que hacerlas realmente, pero hay muchas que son innecesarias. Por eso la siguiente dice no a exposiciones innecesarias. En este caso hablo de las exposiciones. Hacerlo leer en público. Fulanito, ponete a leer, a ver, abrí el libro en página tal y lee el párrafo tal en público. No, sí lo podemos hacer acordándolo con él. Mira, o con ella, la semana que viene me gustaría escucharte, que te animaras a venir al frente o pudieras hablar delante de tus compañeros a leer este párrafo. Entonces le estoy haciendo una anticipación de texto y una anticipación de lo que le va a suceder. Es otra actitud en la persona también, ¿no? Adaptar textos con versiones simples. Sí, tratemos de simplificarles lo necesario de la información que yo quiero que tengan para que aprendan, para que el contenido que yo necesito que aprenda sea en una versión simple. No penalizar la ortografía. No es lo fundamental. Cuando evaluamos, lo que tenemos que evaluar es el contenido.
y no sus faltas de ortografía, que las va a tener toda su vida, ¿sí? O sea, veamos en qué aspecto estamos evaluando. Si es tan importante, podemos hacer un paréntesis, podemos hacer una aclaración de algunas palabras, de algo que lo puede a él hasta también perjudicar en la comprensión cuando lea si está terriblemente mal escrito. Pero bueno, acotemos, hagamos lo necesario, ¿sí? Acotémoslo y adaptémoslo. Sí. Sí. Esto de adaptar textos con versiones simples no es adecuaciones curriculares. No sé si lo vas a decir después, pero no son adecuaciones curriculares. Cuando estamos hablando de adecuaciones, no las inventamos nosotros, lo dice la disposición 59/13, que desde el 2013, de noviembre de 2013, la tenemos para guiarnos con estas adecuaciones de acceso. Yo no estoy recortando contenidos. Si estoy hablando de versiones simples, hay, por ejemplo, del libro 20.000 leguas de Julio Verne, hay una versión de 200 páginas con una letrita así, o hay una versión de 100 páginas con imágenes y con letra un poco más grande. Tengamos cuidado que no sea una versión, digamos, entre comillas, trucha, pero sabemos que hay textos que se les pueden dar a los chicos. Le estoy dando lo mismo que al resto. El contenido va a ser el mismo. Lo que cambia es el modo en el que se le voy a dar o la accesibilidad, para que tenga accesibilidad a ese contenido. Muy diferente es cuando se trata de un niño que necesita una integración escolar. Estos niños no necesitan de integración, sino de un plan de continuidad pedagógica, que lo dice la disposición 59/13. No, muy bien. Bueno, dosificación de tareas extras, ¿no? Adecuar la cantidad, adecuarla a la necesidad. Y el grado también de dificultad de las tareas que les pidamos, ¿no? Y en cuanto a la tecnología, también permitirla. Esto realmente están afortunados estos chicos en vivir ahora en una época de tecnología pura. Entonces, esto sí es una herramienta importante para ellos, desde una tablet, una notebook para poder tomar nota, mismo una calculadora, si es que tienen esta dificultad en los cálculos matemáticos, como mencionaba también Ana, en la discalculia. Tengamos en cuenta esto de la tecnología, es una herramienta útil para ellos, hasta también para cuando deben presentar un trabajo, permitir el PowerPoint, permitir estos trabajos de mapas mentales. Bueno, tengámoslo en cuenta. La siguiente. En cuanto a las evaluaciones, que sean personalizadas, eso también deberíamos tenerlo en cuenta. En lo posible se pide que se las adecue a las necesidades de ellos. Por ejemplo, ampliarles el tamaño de la letra, el interlineado que sea más espaciado, ¿sí? Es mucho más sencillo para ellos poder leer una letra un poco más grande. Consignas cortas, bueno, ya lo mencioné, ¿sí? Preguntas directas, no abiertas, que pueda responder a algo concreto, que sepa bien la pregunta a dónde se focaliza, pero no las abiertas, que me pidan una opinión y al respecto, porque es mucho, es mucho. Más tiempo en las tareas y las evaluaciones. En lo posible se pide esto. Hasta yo siendo profesora de inglés, se acepta también en exámenes internacionales, en Cambridge. Ya esto está globalizado, digamos, en cuanto a extensión de tareas. ¿Por qué no? Se puede fragmentar una evaluación. ¿Por qué no le puedo tomar la mitad un día y la mitad otro día? También, todo depende de cómo la podamos también manejar dentro, si somos un profesor de 13 profesores que tiene un alumno en una secundaria, bueno, podemos llegar a coordinar esto, ¿sí? Evaluaciones fragmentadas, es lo que acabo de decir, no más de un examen por día, sí, obviamente, en lo posible es poder llevarle una guía. Si es un chico universitario, yo conozco un caso de un universitario también con dislexia, pero él mismo se terminaba haciendo la agenda y
rogaba a profesores que le encimaban los exámenes y bueno, a poder espaciarlo. Se lo negociaba a él, pero en una secundaria podemos hablar que exista un tutor que lo pueda acompañar, ¿no es cierto?, en un seguimiento de que sea ordenado y pautado esto de las evaluaciones. Bueno, permitirle hacer una red conceptual, es lo que decía, ¿no? ¿Por qué no? Si en una red conceptual yo puedo mostrar lo que yo sé y el contenido del tema que me están evaluando. Puedo hacerlo. Mi profesor puede entenderme con una red conceptual. Trabajar con simulacros de pruebas, eso es fundamental. Muchísimas veces nos pasa que cuando vamos con la evaluación a nuestros alumnos, le ponemos ejercicios o consignas que jamás se las dimos en nuestras clases diarias. De repente aparecemos con algo que, perdón, yo lo digo, pero yo en mis años anteriores, antes de conocer todo esto, yo realmente no sabía que esto, digamos, no se debía hacer. Yo he hecho esto, yo he pecado en muchas cosas, pero lo he aprendido y vi que haciéndolo de este modo es terrible lo que uno alivia al alumno que tiene esta dificultad o una similar. Entonces, con simulacros de pruebas, podemos trabajar como hacemos diariamente, lo presentamos de igual manera en la evaluación. ¿Por qué no? Bien, y a ver qué más seguía. Bueno, pautas claras de ejecución de procesos en el paso a paso, dar una sola instrucción y darla en un orden una después de otra, ¿no? Es mucho más efectivo de ese modo, con el cuadro del paso a paso. Vos lo mencionaste, ¿no, Ana? ¿No lo mencionaste? Sí, algo dijiste. Hay que ver si la persona, puede aplicar ese paso a paso. No importa que yo le esté... A ver, estos no son favores que le estoy dando a mi estudiante, al estudiante. Estoy poniéndolo en igualdad de oportunidades. Entonces, lo que hago es permitirle tener esa red conceptual, que no es el desarrollo de todos los contenidos, pero la tiene al lado de su evaluación. Entonces puede recuperar de su memoria la palabra y desarrollar toda la evaluación, igual que una tarjeta de paso a paso en donde diga, bueno, a ver, ¿cómo hago para dividir? ¿Cómo hago para...? Y tal vez no estamos expectando que la persona sepa el algoritmo, sino que lo sepa aplicar. Tal vez en estos chicos hay que evaluar eso, que lo sepa aplicar y cómo lo aplica. Bueno, ya terminando, trabajar con vocabulario clave de cada temática. Es importante, a veces resaltándole las palabras que deben intentar recordar o que les ayuda a globalizar un poquito el contenido que están leyendo. Cuadros psicosomáticos, bueno, esto se menciona acá, pero después va a hablar un poquito Ana, es cuando vemos que tiene reiterados dolores de cabeza, reiterados dolores de panza, no está asistiendo continuamente, está faltando mucho. Bueno, ve esta complejidad que se nos está, ¿qué le estará pasando? ¿No? Qué raro, tanto dolor de cabeza, justo el día de la evaluación, justo, bueno, ver si este estrés es lo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? En el tema como herramienta. Y enseñanza multisensorial, ¿no? Sepamos que los refuerzos visuales y auditivos son fundamentales para este tipo de niño. Para trabajar contenidos, es lo que les decía, es poder brindarles que puedan trabajar, que puedan entregar trabajos a los profesores con un PowerPoint, con un mapa mental, con un formato de mapa conceptual, bueno, documentales, resúmenes, que tengan un apoyo visual. ¿Por qué no? Cuando me dé la lección oral, también puedo permitirle que me muestre dibujos o cosas que a él lo apoyen para poder hablar, ¿sí? Y significativa, bueno, significativa es favorecer el aprendizaje que sea vivencial, que tenga sentido a través de un proyecto, ¿sí? Que tenga sentido, que sea significativo. Bien, esto sería en forma breve, bueno, no tan breve, pero a ver, ¿sí? ¿Seguimos con Ana? Sí. Bueno, yo los invito a ver un videíto y después charlamos.
Ah, no. Esta no. A ver. Acá. La EGB ya empecé a notar que siempre como que tenía que dedicarle más tiempo y más esfuerzo a los deberes. Después fui aumentando de cursos, llegó el ESO, por aquel entonces empecé a hacer atletismo y bueno, podía ir a entrenos, pero ya siempre iba un poco corto de tiempo en sentido de que tenía que dedicarle mucho tiempo a estudios, no tenía mucho tiempo libre y las notas nunca llegaban a lo que yo consideraba que tendrían que ser por la cantidad de estudio y de tiempo que le dedicaba. Y fueron pasando los años, llegamos a tercero, cuarto de ESO y ahí la cosa empezó a complicarse ya seriamente. Empecé a dejar de ir a entrenos cada vez más, insomnio tuve ya también desde principios de ESO hasta ya bachillerato, que ahí fue donde tuve muchos problemas, pasé por 3 depresiones, pero fue también cuando me diagnosticaron la dislexia. Y con que no sabes lo que tienes, empiezas a creer que eres tonto. Y todos los problemas que tienes los asumes en que eres tonto. Y al final te lo crees, sencillamente. Hasta que te dicen que no eres tonto, que eres disléxico. Y luego fui a clases de logopedia durante 2 años, aprendiendo nuevas técnicas de estudio más adaptadas a gente como yo. Aquí en la Universidad de Mallorca a los disléxicos y a otros chicos con todo tipo de problemas o discapacidades se les hace un examen especial. Nosotros no tenemos tiempo en el examen de selectividad y además no se nos tienen en cuenta las faltas y el clima en el momento de examen es mucho más relajado que el que tenían mis compañeros. Y por lo tanto, para mí fue un triunfo el examen de la selectividad con las adaptaciones. Luego ya en la universidad la cosa es muy diferente al instituto. Los profesores tienen muy en cuenta las adaptaciones que tienen que hacerse a la gente disléxica y ahora mismo soy uno de los mejores de clase. Bueno. Este es el testimonio de Daniel, que es un joven universitario de España y dice muchas cosas que son tan ciertas y de esto vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de las repercusiones emocionales que tiene en los jóvenes que padecen dislexia o alguna otra dificultad de aprendizaje cuando no han sido diagnosticados. Nosotros vemos en este testimonio claramente cómo hay un antes y un después en la vida de Daniel, a partir del diagnóstico. Cuando llega el diagnóstico, cuando Daniel sabe qué es lo que tiene y le dicen, no sos tonto, sos disléxico, cómo él puede a partir de ese momento comenzar a superar su dificultad. Previo a esto, él lo cuenta, pasó por 3 depresiones. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo repercute, por ejemplo, en la autoestima de las personas que padecen alguna dificultad, ¿sí? No es una discapacidad, sino que es una dificultad en el aprendizaje como es la dislexia. Lo primero que vamos a aclarar es qué es la autoestima. La autoestima tiene que ver con la percepción que yo tengo con respecto a mí misma, en cuanto a mi valor, en cuán valiosa yo me siento. Tiene que ver con cuán capaz me siento, cuánta confianza tengo en que yo puedo alcanzar las metas que me propongo. También la autoestima tiene que ver con sentirme con el derecho a ser feliz y que merezco ser querida por el resto de las personas que me acompañan. Entonces, llevándolo a ver cómo repercute esta dificultad cuando no ha sido diagnosticada o cuando si bien ha sido diagnosticada, no se han desarrollado, no se han implementado las estrategias, estas compensaciones de las que hablaba previamente María José. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Con las emociones de la persona. Sabemos que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una persona con dislexia presenta una historia escolar que está asignada por el fracaso. Asignada significa que ya tiene huella el fracaso, es un fracaso atrás de otro. ¿Sí? Sabemos que hay rótulos, lo decíamos al principio de esta charla, ¿no? ¿Cuántas veces? Porque es una dificultad invisible, porque no la vemos, ¿sí? Así como contaba también Patricia, una persona que tiene anteojos, no le decimos que se saque los anteojos, en este caso como no sabemos y por desconocimiento, a veces padres y madres y docentes los rotulamos y más de una vez decimos, pero ¿qué te pasa? Pareces tonto, ¿cómo puede ser que no lo entiendas? ¿Cómo puede ser con lo que estudiaste que te haya ido mal? O cuando sentenciamos y decimos, bueno, así no vas a llegar a nada en la vida.
Bien, esto un joven, una persona, un alumno con dislexia lo vive con extrañeza. Lo decía Daniel también, cuando decía, es que no sabes lo que te pasa. ¿Sí? Si él supiera que le duele la cabeza, con decir me duele la cabeza lo puede explicar, pero él no tiene palabras porque no sabe cuál es el origen de esta dificultad. Lo único que sí sabe es que fracasa. Bien, sentimientos de extrañeza que ya van generando, empiezan a sentirse en esta autoestima, en esta percepción que él va haciendo de sí mismo, ¿sí? Y sobre todo a medida que crece y comienza a reflexionar sobre sí mismo. Se siente distinto, se siente extraño, diferente al resto, pero no por lo peculiar, por lo original, por esto en lo que él se destaca, sino a partir de una dificultad. Hay culpa, ¿sí? Esta culpa suele ser inconsciente y suele no ser hablada, ¿sí? Pero sin dudas, este chico lo que sí sabe es lo que genera en su casa. Sabe que él no es así como lo soñaron papá y mamá, ¿sí? Él sabe que de alguna manera hay desconcierto en casa, hay cansancio, mamá está estresada, llega de trabajar y se tiene que sentar conmigo, que van y vienen de la escuela a casa, de casa a la escuela y consultan. Todo esto genera pesar. Hay inhibición. Estos chicos, cuando son muy chicos, por ahí participan en clases, son entusiastas, pero a medida que se van topando con su dificultad, se van retrayendo cada vez más. Son aquellos que por ahí cuando el docente quiere decir, bueno, a ver, levanten la mano, se esconden, aterrizan detrás del compañero con tal que el docente no los haga pararse. ¿Por qué? Porque no quieren exponerse, ¿sí? Porque si me expongo van a pensar que parezco tonta. Aparecen sentimientos de impotencia y de incompetencia, es decir, me esfuerzo, pruebo, intento y no lo logro, vuelvo a intentar. Intento, me esfuerzo, dedico horas y no lo logro, me genera una gran impotencia. E incompetencia, ¿qué significa incompetencia? Que me siento inadecuado, siento que no puedo, pero con una diferencia. Cuando uno es chico, es más que nada lo que van diciendo de mí mismo lo que me va quedando, pero cuando, como dice Daniel, llega un momento en que te lo crees, ¿sí? Llega un momento en que ya no son los demás los que dicen de mí, sino que yo me identifico con esta dificultad a tal punto que creo ser tonto. Y también hay sentimientos de inferioridad, ¿sí? ¿Qué decimos con esto? Que aparece la inseguridad. Si decimos, entonces, ¿qué es la autoestima? ¿Qué pasa con la autoestima? Están muy lejos de sentirse valiosos, ¿sí? Porque saben lo que generan, porque temen no ser queridos, no ser aceptados por sus compañeros. Sabemos que no se sienten capaces ni confiados en cuanto a sus posibilidades. Estos chicos sin duda van a presentar baja autoestima. Bueno, y si nos preguntamos entonces por qué la escolaridad no dura un tiempito nomás, sino que es un año más otro año más otro año, no se va. Es una dificultad con la que se nace y con la que se muere, ¿sí? Esta dificultad va a seguir estando. Estamos hablando en aquellos chicos que no fueron diagnosticados. Pensemos, ¿cómo me vinculo? ¿Cómo se va a estar vinculando este chico con esta dificultad no declarada, no detectada frente al aprendizaje? ¿Cómo lo vive? Sin dudas, con mucho estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es un proceso que yo tengo para adaptarme al entorno, a la realidad en la que vivo, ¿sí? Si mi adaptación es correcta, es adecuada, van a ser tolerables estos niveles de estrés. Pero si mi adaptación está asignada por el fracaso, por el esfuerzo y siempre es costosa, se vive como una gran presión, ¿sí? Estoy permanentemente presionada para poder adecuarme a una realidad que no me espera. Sin dudas, aprender en estas condiciones duele. Para estos chicos, aprender se vuelve un proceso sumamente doloroso, pero no se ve. Pero sí vemos qué es lo que provoca el estrés en estas personas, en estos chicos que padecen dislexia. El estrés no es un sentimiento, ¿sí? Es una experiencia para adaptarnos a las condiciones del ambiente. Pero hay dos emociones que son básicas en las personas, que son la ansiedad y la angustia. Son partes del ser humano. Estos chicos, si entendemos por ansiedad, que tiene que ver con un estado de alerta generalizado frente a un peligro inminente, estos chicos viven en un estado permanente de alerta, ¿sí? Todos los días, cada vez que se levantan y van hacia el colegio o hacia la universidad, estos chicos están en estado de alerta, en tensión. ¿Qué pasa con la frustración? Con la angustia, ¿sí? La angustia tiene que ver con el sentimiento de opresión, se siente en el pecho, ¿sí? Lo que genera es inmovilización en la persona, parálisis. Estos dos sentimientos, ansiedad y angustia, están presentes permanentemente y son producidos por el estrés.
vamos a ver entonces de qué manera ansiedad y angustia van repercutiendo y dando origen a toda una sintomatología que tiene un poco de sintomatología psicológica y otro tanto de sintomatología física. ¿Qué podemos decir entonces? Que además de una dificultad, como decían hace un rato, cuando esto no se detecta a tiempo empiezan a aparecer trastornos. Bueno, sí, empiezan a aparecer trastornos. ¿Cómo repercute esto emocionalmente en una persona que padece dislexia? Vamos a encontrar que hay inhibición social, temo no ser aceptado por mis compañeros, tengo baja autoestima, además padezco una dificultad donde me siento y parezco tonta. ¿Sí? Entonces, estos son los chicos que si bien antes por ahí eran más espontáneos y se vinculaban mejor, se van retrayendo, se sienten inseguros. Un ejemplo por ahí es cuando tienen que hacer un trabajo en clase y esperan que alguien los elija para participar en ese trabajo, porque no se animan ellos a postularse, dale que estoy en tu grupo, ¿sí? Se sienten como una carga en ese sentido. Cuando la angustia es muy intensa también aparece el bloqueo intelectual. Si con dificultad, ¿sí? Con mucho esfuerzo, un joven o un alumno en el nivel en el que esté cursando con dislexia logra bajo rendimiento, es decir, un rendimiento por debajo de sus capacidades, la angustia cuando es muy intensa puede generar hasta un bloqueo, es decir, la consecuencia es mucho mayor y acá estamos necesitando entonces, frente a un bloqueo intelectual, la intervención de un profesional que venga a ayudar a este chico, ¿sí? A la dislexia se suma el bloqueo, rinde aún menos de lo que rendía solamente con su dificultad. Aparecen los cuadros psicosomáticos. Lo dice Daniel, él presentaba insomnio. Ese chico que presenta insomnio se despierta antes o no se puede dormir a la noche, pero no una vez, permanentemente, más de una vez frente a las evaluaciones, ¿sí? Ese chico llega mal dormido, además de la dificultad, además no va en buenas condiciones al colegio. Aparece la angustia reflejada en el cuerpo. El estrés lo que produce siempre es una alteración. Cuando el estrés es sostenido en el tiempo, menoscaba, disminuye el sistema inmunológico de las personas. En estos chicos que están sometidos a un estrés crónico, es muy probable que aparezcan cuadros psicosomáticos. Aparecen cefaleas, dolores de cabeza recurrentes. No pueden faltar todo el tiempo, van muchas veces medicados al colegio, ¿sí? No van en buenas condiciones. Aparecen síntomas gastrointestinales, gastritis, diarreas, dolores de panza. Aparecen cuadros de asma, que es una enfermedad con un componente emocional tan alto, ¿sí? Bueno, y toda una variedad de sintomatología que tiene que ver, y acá estos chicos entonces necesitan recurrir siempre al médico, ¿sí? Para que trate esta sintomatología que es física, ¿sí? Pero la causa, como se pudo detectar, por ejemplo, en el caso de Daniel, tenía que ver con la dislexia, ¿sí? Tenemos trastornos de la ansiedad o las crisis de angustia. Esto ya se ve en los chicos del secundario y en el universitario más aún, ¿sí? La ansiedad dijimos que tiene que ver con una necesidad que tiene, un estado, una emoción básica que tenemos las personas para adaptarnos a nuestro ambiente. Pero cuando la ansiedad es muy intensa, hablamos de un trastorno, ¿sí? Hoy conocemos todos un mal de la época que tiene que ver con estos ritmos vertiginosos con los que vivimos, que tiene que ver con los ataques de pánico. Los trastornos de ansiedad producen ataques de pánico, que no son ni más ni menos que crisis de angustia, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En este caso la ansiedad es tan alta que se dispara, crece, se incrementa y toma por asalto a estos chicos que de repente sienten sudoración, palpitaciones, taquicardia, creen que les está por pasar algo, ¿sí? Ahí estamos hablando de sintomatología física combinada con sintomatología psicológica. Creen que se están por volver locos, que se van a morir. Todo esto pasa y pasa en cualquier momento. Y una vez que esto se desencadena, se necesita un abordaje psicológico y psicofarmacológico también, ¿sí? Entonces ya vamos entrando cada vez más profesionales a asistir a este joven que, sometido a un estado de estrés crónico, empieza a presentar toda una serie de sintomatología que complica el cuadro de dislexia. Hay depresión, esto es lo que le pasó a Daniel. Puede haber depresión, es decir, estamos hablando de chicos que vienen con la autoestima menoscabada y esto que genera sentimientos de inseguridad, de inferioridad, hay una conciencia crítica hacia uno mismo. Estos chicos tienen una mirada muy negativa hacia sí mismos y también hacia el mundo y hacia el futuro. La mirada es muy sombría y se experimenta, se la vive con mucha, pero con mucha tristeza. Es una tristeza muy profunda. Hay pérdida de motivación, pérdida de energía, pérdida de intereses,
hay un empobrecimiento cada vez más vital, más acentuado, ¿sí? Tenemos que estar atentos los docentes cuando empezamos a ver qué es lo que está pasando con un alumno, que lo vemos cada vez más triste, ¿sí? Y que además rinde poco. Sí. Bueno, también pensábamos qué es lo que pasa entonces a medida que ese alumno con dislexia crece y se va encontrando, ya sea en los últimos años del secundario o en la universidad, con tareas que incluso lo van haciendo sentirse más diferente, que se va marcando más la brecha entre los demás y este alumno que padece dislexia. ¿Por qué? Porque los contenidos se van haciendo más extensos y más complejos y además porque se espera de mí una mayor autonomía, estrategias de estudio para poder abarcar textos más extensos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un diagnóstico? Estos chicos intentan compensar esta dificultad poniéndole cada vez más, duplicándole esfuerzo, poniéndoles más horas de estudio, dejando de lado hobbies, tiempo libre. Son esos chicos que llegan con lo último a rendir un examen porque no durmieron prácticamente. Bueno, y acá viene la pregunta, ¿no? Si existen los alumnos vagos. Sabemos que de los chicos disléxicos hay una población de estos chicos que es la más vulnerable de todas, que son aquellos que no han podido tolerar el dolor. Decíamos hace un rato que aprender en estas condiciones se vuelve sumamente doloroso y algunos no lo toleran. Otros a fuerza de perseverancia, de esfuerzo, ¿sí? Lo logran, pero otros dan vuelta a la situación, ¿sí? Son estos que comúnmente llamamos vagos. No existen los chicos vagos, no existe el alumno vago, pero sí existe el alumno que por alguna razón se nos fue perdiendo por el camino, que no encontró el sabor del saber, ¿sí? El saber tiene que ver con el sabor, con encontrarle el gusto. No han podido encontrarlo y sí se han encontrado con la frustración, con la impotencia, con el dolor, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Decimos, esto lo dice y cito a una psicóloga y terapeuta de Buenos Aires que se llama Marichu Seitún, que ella dice: ser vago no es un rasgo de personalidad, es una defensa, es la manera que yo tengo de disfrazar ante los demás y ante mí mismo el dolor. No quiero sufrir más, ¿sí? Cuesta también, decimos, estos chicos son los más vulnerables de todos porque además son los más rechazados, porque es el que me molesta en clase, ¿sí? Es el que de alguna manera pasa a ser el líder negativo a veces en un grupo, ¿sí? Es el chico que a veces adopta actitudes, problemas de conducta o actitudes desafiantes y oposicionistas. En este caso ya no se critica tanto a sí mismo, critica al adulto, critica al docente. El docente no sabe qué hacer con este alumno, ¿sí? Ahí es cuando ya hemos llegado tarde entonces con el diagnóstico. Estos chicos llega un momento en que no pueden sostener más esto de ser vagos, ¿sí? Y en un porcentaje de chicos van desertando escolarmente, con lo cual, si en una adolescencia, una adolescencia o en la juventud comienzan a tejer, a armar su proyecto vital, quién quiero ser, ya no es solo quién soy, sino quién quiero ser, ¿sí? Este horizonte se vuelve cada vez más difícil. No es raro, ¿sí?, encontrar en estos chicos, ¿sí?, altos índices de adicciones o de delincuencia, como una salida nuevamente frente al dolor. Y los invito a ver un testimonio de un actor español que se llama Gavino, donde él brevemente vamos a ir viendo un pedacito de los personajes que él hace, pero fundamentalmente vamos a escuchar qué es lo que pasa con él cuando él tuvo que elegir. Él va a decir qué es lo que hubiera pasado si él no hubiera sido actor. También recuerdo mi época en el colegio. Me gustaba mirar por la ventana a ver si veía algún burro volar. Por esa razón, por la de los burros voladores, mis problemas de falta de atención en el estudio y porque el profesor le dijo a mi abuela: señora, su nieto necesita profesores de apoyo porque es un disléxico. ¿Disléxico? 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 ¿Y eso qué es disléxico? Así como desafinación, pero en la vida. O sea, en esta vida, pues, todos tenemos algún problema, ¿no? Y lo importante es, bueno, pues tratar de buscar, como dicen a veces eso, buscar estrategias para poderlo llevar, ¿no? Terminé en un colegio con muchos profesores de apoyo. Sí, eran muy simpáticos los profesores de apoyo, muy agradables. ¿Sí, más agradables? Sí, porque si hacías algo mal, ellos como querían animarte siempre te decían: fenomenal. Si me has oído fatal. Pues fenomenal.
La mayoría de los personajes que yo he hecho han sido personajes que sufren, ¿no? O sea, tienen que ver un poco con algo que yo he vivido, ¿no? Ese colegio me cambió la vida. Sí, porque precisamente ahí en ese colegio buscaban a un chico de 16 años, más o menos feo, para el protagonista de Las bicicletas son para el verano. Me presenté al casting y de los 200 candidatos, el más feo fui yo. ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido actor, ¿no? Pues hubiera sido traficante de droga o atracador de bancos, ¿no? Porque es como que hay un momento donde cuando todo te sale mal y no te aceptan, tú tratas de buscar otro camino, ¿no? Entonces yo creo que esa es la razón por la que de repente mucha gente se ha metido en... O sea, hay mucho disléxico delincuente, ¿no? Pues porque llega un momento en que dices, bueno, pues tendré que destacar en algo. Y además que normalmente suelen ser gente muy inteligente, ¿no? Bueno, y hoy tenemos el lujo de contar con un testimonio acá, en Tandil. Les presento a Ana Lucía Barrenechea, que es magíster en matemáticas y directora del Departamento de Matemáticas, y nos va a brindar su testimonio como una persona que padece dislexia. Todo lo que dicen ellos lo padezco, lo padecí y es tal cual lo dicen. Cuando era chica me pusieron anteojos a los 7 años porque leía mal. ¿Está? Ahora me doy cuenta de que esos anteojos eran inútiles. Me afeaban más, como dice el muchacho este, gordita. Imagínense por qué. La ansiedad. Es el día de hoy que todavía sigo arrastrando los kilos que empecé en esa época. Claro que ahora ya no me interesan. Soy disléxica, sí. Me lo diagnosticaron alrededor de los 20 años, cuando estaba en la universidad y padecí de una gastritis con convulsiones. Estaba ya en la universidad. Es cierto que el esfuerzo que uno tiene que hacer para estudiar es 3 veces más que el de cualquier persona común. Y es cierto que la recompensa no es la misma, porque el día del examen das vuelta a las letras, das vuelta a los números, te olvidas de escribir la palabra que era fundamental, ¿sí? Y cuando van a corregir los docentes que no entienden este tipo de cuestiones, te hacen pedazos. Porque no es que te pusieron mal, te destruyeron. Porque el tiempo que vos tardaste en estudiar fue 3 veces más que cualquiera de los que estaban sentados ahí. Es el día de hoy que he sufrido hace poco ataques de pánico, ataques de ansiedad y soy asmática. Es verdad, gente. Traten de que a los chicos que tenemos en la escuela los podamos diagnosticar cuanto antes y guiarlos en para tener una vida más relajada, hermano. Yo estoy deseando jubilarme, no porque no me guste la matemática, la amo a la matemática. Imagínense qué materia elegí para estudiar. ¿Sí? Por 2 razones, porque me gusta y porque no tengo que memorizar. Porque memorizar una poesía, ¿se acuerdan lo que decía de esa secuenciación? Era imposible, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía Anita? Lloraba como una marrana, desesperaba, ¿sí? Me agarraban ataques de dolor de barriga, diarreas, espasmos, lo que sea. Esa noche no dormía ni yo, ni mi papá, ni mi tía, porque yo vivía con ellos. ¿Está? Era terrible. Entonces, es realmente un padecimiento y un trastorno. Yo lo veo ahora como una condición. Yo soy así y bueno, me moriré así. Pero trato de que la vida sea lo más feliz posible para mí. Eso significa un gran esfuerzo día a día. Por suerte tengo un grupo de colaboradores. Yo trabajo también en un colegio, no solo en la facultad, soy directora de departamento, pero tengo un grupo de colaboradores y existe la computadora y ponemos un cañón y ahí ponemos lo que escribimos, ¿no? Porque si no escribiría cualquier disparate. Imagínense si yo esto lo estuviera escribiendo. Dar vuelta a las letras, los números, el 1 al revés, ¿viste? El 1 siempre escrito al revés, como si escribieras en espejo. Muchos de los síntomas que vos ves, que dicen ahí, yo los padezco. Otra cosa, lo que le decía yo a las chicas, también hay que desdramatizar esto. ¿Sí? Yo no me voy a morir por la dislexia, me voy a morir por si yo no termino de relajarme con esto, un día me va a agarrar un ataque de ansiedad, de pánico, lo que sea, y va a ser irreversible, y va a ser terrible. Pero
no porque sea disléxica y escriba mal. Hay maneras de arreglársela. Yo las encontré. Como les decía ella, encontré mi lugar en el mundo. Porque la matemática me brinda a mí la posibilidad de tener que razonar, pensar y no tener que memorizar tanto como un lorito. ¿Está? El apoyo de parte del docente, el sentir que la maestra me decía, pobrecita Anita, es lentita. Y yo pasaba horas y días estudiando, porque si algo me gusta es estudiar y aprender y conocer cosas. ¿Sí? Imagínense, llamaban a mi papito y me decían, no, la nena es lentita, me parece que no ve bien. Y ahora con unos anteojos de carey horribles a los 7 años. Entonces, es cierto, es una realidad terrible. Lo que contó ese chico de la depresión es tal cual. Llega un momento que decís, en la vida, el mundo no es para vos. Porque nada que tiene que ver como todo es a través de un aprendizaje, de un estudio. Y vos te cuesta todo tanto que decís, pucha, esto es como ganarse la lotería. Nunca llega, hermano. Comprás todos los números y nunca te tocó ninguno. Es así. Pero claro, bueno, te tocó. Como a otro le toca otra cosa. Entonces hay que tratar de buscar de esta situación lo mejor posible. Yo aprendí a reírme de todo esto. ¿Está? Cuando doy vuelta a las letras o escribo alguna payasada, me muero de risa. Porque también está en el otro el desdramatizar la situación. Porque si vos no la desdramatizás, el otro enseguida empieza, ¿viste esta como escribe? ¿Viste? Los chicos son fatales. Yo trabajo en un colegio, en el Instituto Martín Rodríguez. Tengo un grupo de docentes que trabaja conmigo que es maravilloso. Con ellos hemos detectado chicos con dislexia y dislexia grave. Se llaman los papás, hicieron los estudios pertinentes y una vez que lo diagnosticás, es cierto, lo trabajás de otra forma, pero que el resto no se entere porque lo destrozan. Cuidado con eso. Eso tenemos que tener cuidado. Creo que nada más. Si en algo sirvió mi testimonio, espero que para concientizar que esto no es una condición con la que uno nace y tiene que vivir. Y todos tenemos que aprender a vivir, porque si no yo no me hubiera casado y hubiera tenido una familia. Gracias a Dios mi familia aprendió a vivir con todas estas dificultades mías. ¿Está? Tanto es así que cuando mi marido escribió la tesis doctoral me dijo, Ana, vos escribí las direcciones de las personas a las cuales hay que enviárselas. ¿Sí? Porque tenés linda letra. ¿Qué pasó? Una volvió, porque en lugar de escribir 2, escribí 21. Un CBU. Fíjate las dificultades. Son del mismo estilo de las que contaba él. ¿Sí? El mismo estilo. Dificultades, 18 números tiene el CBU. ¿Vos te imaginás yo escribiendo esos 18 números sin equivocarme? ¿Está? Es como la misma dificultad que vos decís cuando no tenés la rampa y venís en una silla de ruedas. Pero si uno no aprende a desdramatizar, realmente el mundo es fatal, es terrible. Muchas gracias. Es el aplauso más fuerte que tenemos que dar esta noche. No les vamos a quitar mucho tiempo más. Pero vean que se puede, ¿eh? Nosotros somos el equipo de IFAM Tandil, muy orgullosas de haber estado compartiendo esta noche con ustedes. Para nosotros fue un gran honor recibir la invitación de la universidad. Las chicas han trabajado codo a codo con nosotras, Graciela y Andrea, y la verdad que si con esto hemos podido mover un poquito las ideas y el corazón y empezar a pensar de otra manera el aprendizaje de estos chicos, creo que hemos logrado algo. Así que los invitamos a formar parte de la página de IFAM Tandil en Facebook, que acá está la administradora y madre de un niño disléxico, pero que todos, si estamos trabajando codo a codo y a la par, es mucho más fácil. Como no... el Facebook, la página es... Dislexia Tandil es la página. Para todos los que se quieran unir, docentes, papás, hay material para entender un poco más de qué se trata. Sí, hasta ahora somos 500
esta vuelta. Para mañana tenemos que ser 600, 700 o los que seamos, ¿sí? Por favor, cuenten con nosotros para lo que necesiten consultarnos. Había un papel que pueden escribir preguntas. Nosotros, a medida que vayamos pudiendo, vamos a ir contestándolas a través de esta página. Y sepan que va a haber un encuentro de este tema y otras DEA proyectado posiblemente para el 13 de junio, que va a venir gente de Buenos Aires, de DIFAM Tandil, para ilustrarnos a todos, DIFAM Argentina, perdón, Dislexia y Familia, recuerden, DIFAM Argentina, para ilustrarnos un poco más profundamente sobre estos temas. Muchísimas gracias.